buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga en esta tarde. Le doy gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en este día quiero tomar unos minutos para hablar de un verso que lo leí recientemente y noté algo que no había visto en él. Y es la palabra amor inalterable. Se encuentra en el libro de los Efesios capítulo 6 y verso 24 y dice de esta manera: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quiere decir que nosotros debemos amar al Señor con un amor inalterable. Inalterable quiere decir que no se altera, que no cambia por ninguna circunstancia. Y este verso es el final de la despedida que Pablo está haciendo a la carta de los Efesios. Después que les habla a todos los que va a hablar, les dice esta frase: la gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cómo amamos nosotros a Dios? Bueno, vamos a darle un vistazo completo a la carta de los Efesios. Y nosotros vemos que cuando Pablo comenzó a escribir esta carta, le empezó a hablar cosas profundas a esta iglesia. En el primer capítulo, Pablo comienza a hablar de las bendiciones que nosotros hemos recibido de Dios. Cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos selló con su Santo Espíritu, cómo nosotros formamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Somos bendecidos por Dios. Es el tema del primer capítulo del libro de los Efesios. Entonces, pasando al segundo capítulo, Pablo les explica que el Señor nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque antiguamente, cuando no le servíamos a Dios, nuestras vidas estaban perdidas. Sin embargo, Dios nos amó tanto cuando todavía estábamos perdidos, que Él envió a su Hijo para que nos salvara. Nosotros sabemos que Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que aunque el mundo vivía perdido, aunque el mundo estaba ignorando a Dios, Dios todavía amaba a la humanidad porque la humanidad es creación suya. Y aunque el diablo los estaba arrastrando tras él, Dios los amaba y Dios los quería rescatar. Envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el castigo que nosotros merecíamos. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el día que Adán y Eva pecaron, el Señor le había dicho a Adán: el día que comas de ese fruto morirás. Por lo tanto, después de Adán, todas las generaciones que siguieron hemos vivido perdidos en el pecado y todos estábamos condenados. Ninguno tenía acceso a la vida eterna. Pero Dios no se iba a quedar conforme con eso. Tan pronto el hombre pecó, ya Dios tenía un plan preparado cómo Él iba a rescatar al hombre. Pero todo en su tiempo. Pasaron miles de años desde que Adán pecó hasta que Cristo vino al mundo. Pero al fin llegó el tiempo y Jesús vino a este mundo. Vivió humildemente, pero vivió haciendo bienes, predicando, sanando a los enfermos, ayudando a todos los necesitados, libertando oprimidos del diablo. Pero a la última hora se pusieron en contra de él un buen grupo y pidieron que fuera crucificado. Todo esto era necesario que pasara. Los discípulos no lo podían entender, pero Jesús había venido con ese propósito de morir por la humanidad. Entonces nosotros, según nos explica el apóstol Pablo en este capítulo 2 del libro de los Efesios, ahora nosotros somos edificados para ser la morada de Dios. Cristo vivió en este mundo físicamente, pero después que Él murió, resucitó, ascendió a los cielos. Después ha comenzado la era de la gracia, donde la iglesia, los creyentes, vamos a predicar el nombre de Cristo a la humanidad. Y Cristo va a morar en nuestros corazones. Cuando Jesús vino
a nacer en esta tierra. Sus padres se acababan de llegar a Belén la noche que el Señor iba a nacer y ellos estaban buscando un lugar donde hospedarse. No lo encontraron, no había lugar para Jesús en el mesón, nació en un pesebre donde moran los animales. Hoy en día Jesús ya no está buscando una casa o un hotel, un lugar de hospedaje. Ahora Él viene a nuestros corazones y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para recibir al Señor, aceptando el perdón de nuestros pecados, Él viene a morar con nosotros. Ese es el tema del segundo capítulo del libro de los Efesios. Y entonces cuando llega al tercer capítulo, Pablo comienza a explicar cómo Dios lo escogió a él, a Pablo, para que Pablo fuera un ministro del Evangelio, predicara y anunciara la salvación a todas las personas con que se encontrara. Y entonces Pablo dice que él mismo estaba orando por ellos, por este grupo de hermanos que moraban en la ciudad de Éfeso, para que ellos pudieran entender lo grande del amor de Dios. A veces nosotros decimos, sí, yo sé que Dios nos ama, pero podríamos entender nosotros cuánto nos ama Dios. Quizás no es fácil de entenderlo hasta que nosotros nos metemos a conocer un poquito más de Dios. Mientras más lo conoces, más vas entendiendo lo grande del amor de Dios en todas sus dimensiones, porque el amor de Dios es inmenso. Entonces, en los capítulos 4 y 5 de esta epístola de los Efesios, Pablo les está hablando como nosotros, los creyentes, tenemos que andar como es digno de la vocación a que hemos sido llamados. Si el Señor nos ha llamado y nosotros vamos en dirección a la gloria, estamos en esta vida como de pasada, pero nuestro destino eterno es la gloria para morar con el Señor. Por lo tanto, Dios espera que aquí en esta vida nosotros no nos dejemos llevar de los deseos de la carne, sino que tratemos de vivir conforme lo que el Señor espera de nosotros. Y dice que para que nosotros fuéramos edificados, Dios estableció ministerios dentro de la iglesia que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para que edifiquen la iglesia, para que la iglesia se fortalezca y así nuestras vidas deben de reflejar el cambio que Dios hizo en nosotros. Bueno, entonces, cuando llegamos al sexto capítulo, que es el último capítulo de Efesios, en unos 5 minutitos le hemos dado un vistazo a toda esta epístola. Pablo entonces les explica que en la vida cristiana tenemos que ser muy valientes porque tenemos que pelear contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. Él no está contento que nosotros lo hayamos ignorado a él para servirle al Señor. Por lo tanto, él está luchando para hacernos retroceder, para interrumpir nuestro camino para que no le sirvamos al Señor. Por eso es que la vida cristiana se vuelve una batalla con el enemigo, porque continuamente él nos está atacando. Y en el capítulo 6 de los Efesios, Pablo le explica a la iglesia que Dios nos ha dado una armadura, como usaban los soldados, para protegerse de los ataques del enemigo y una espada para luchar contra el enemigo. Así que lo que Pablo les está queriendo decir es que aunque nosotros tenemos una batalla en esta vida, Dios nos ha capacitado con todo lo que se necesita para que nosotros podamos ganarle al diablo. Porque dice, y habiendo acabado todo, estéis firmes. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros, los creyentes, nos preparemos bien. Porque el enemigo nos va a atacar en el momento en que menos nos lo imaginemos. Pero nosotros tenemos que estar preparados para resistir los ataques del enemigo y cuando se termine la batalla, nosotros estemos firmes. No que estemos todos arruinados porque la batalla y la lucha fue demasiado dura, sino que estemos contentos, gozosos porque ganamos, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y al final de todo ese libro, que son solamente 6 capítulos, es que viene el verso que leímos hoy,
donde dice: y la gracia de Dios sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que le amáramos con un amor que no se altera, que no cambia, pase lo que pasa, cuando acaba de decirnos que la vida cristiana va a tener luchas con el enemigo? Usted ve, es fácil amar a Dios cuando las cosas van bien. Cuando pensamos que Dios nos está ayudando y nos está bendiciendo, qué fácil es alabar al Señor. Pero cuando las cosas van mal, cuando no ganamos suficiente dinero o cuando nos enfermamos, cuando no podemos disfrutar mucho de nada, cuando vienen tormentas a nuestra vida o a nuestra familia, parece que nuestra vida está pasando por un terremoto o un huracán nos está pasando por encima. Cuando vienen esas tormentas, ya sea a nosotros o a nuestra familia, cuando en vez de prosperar nos vemos apretados, teniendo que contar los últimos centavitos para cubrir los gastos, o cuando perdemos el empleo y no sabemos qué va a pasar después, o cuando los que nos debían de ayudar nos dieron la espalda y nos encontramos solos, entonces las cosas cambian. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios que no nos saca de este problema? Entonces no tenemos ganas de cantar. Entonces se nos meten unas ideas negativas de que Dios no se da cuenta de lo que estamos pasando. Entonces nos vemos como una víctima del destino, pero injustamente, porque nosotros estábamos tratando de servirle al Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Esos son los momentos a los que Pablo se refiere cuando le dice a la iglesia que nuestro amor a Dios tiene que ser inalterable. Nuestro amor no puede alterarse, no puede cambiar, porque cuando las cosas vayan mal, en vez de mirar lo que está pasando, debemos de mirar al cielo. Debemos de seguir caminando como viendo al invisible. Debemos de seguir paso a paso, aunque nuestro corazón esté quebrantado por lo que estamos pasando. Tenemos que seguir amando a Dios porque Él nos amó primero y no dejar que el problema presente cambie o altere nuestro amor para Dios. No podemos dejar que nuestro corazón se turbe a causa de las pruebas de esta vida. De cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, les estaba diciendo que cada uno de ellos tenía la autoridad sobre su propio corazón para no permitirle que se confunda con cualquier situación que esté pasando. Quiere decir que usted y yo tenemos la responsabilidad de mantener nuestro corazón en la actitud correcta. Que los problemas y las pruebas tratan de sacudir nuestro corazón para que dudemos de la bondad de Dios. Pero tu fe puede vencer y hacer que se apaguen todos los dardos de fuego del maligno. Es el escudo de la fe lo que protege contra esos dardos que el enemigo está tirando. Y Dios quiere que habiendo acabado todo, estemos firmes. Dios quiere que cuando se acabe la tormenta, usted y yo estemos tan fuertes como antes que la tormenta. Firmes significa seguros en lo que creemos, seguros que Dios nos ama, seguros que Dios es bueno, seguros que Dios tiene un plan y tiene propósitos con nosotros. ¿Ven? Las pruebas quieren que nosotros pensemos mal de Dios. Pero Dios espera que, al igual que Job, que en medio de su aflicción no le atribuyó a Dios despropósito ninguno, tú y yo no le demos cabida a esos pensamientos, porque sabemos que aunque en el momento nosotros no podamos entender lo que el Señor está haciendo, al final todo obrará para nuestro bien. Aunque nosotros nos sintamos débiles y nos parezca que no podemos soportar más, Dios es fuerte. Y Dios es el que nos va a sostener con su mano derecha
para que la prueba no nos tumbe. Así que no depende de mí, no depende de ti, sino de Dios que nos sostiene con su brazo poderoso. Aunque la prueba sea dura y nosotros no sepamos cómo cambiar la situación, tenemos que saber que Dios sabe. Dios sabe lo que está haciendo y a su tiempo Él calmará la tormenta y hará que se produzca una gran bonanza. Otra vez, tenemos que entender que la victoria no depende de nosotros, sino de Dios. Y por eso, mi querido hermano, nuestro amor a Dios tiene que ser inalterable. No podemos permitir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de este mundo puede ser causa para que usted y yo nos alejemos de Dios. Al contrario, en medio de las pruebas, decía un corito muy viejo, la iglesia sigue caminando. En medio de las pruebas nosotros tenemos que seguir firmes, agarrados de la mano de Dios, porque Él es el que nos guía. Aunque tengamos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos, porque sabemos que el Señor va con nosotros. Su vara y su callado nos dará aliento para que podamos seguir. Y aunque el enemigo nos esté acechando, el Señor aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. El Señor está sirviéndonos un banquete para fortalecernos y para que sigamos en victoria. Tú sintiéndote sin ánimo, sin fuerzas, y Dios enviándote un ángel a despertarte para que comes y recobres las fuerzas. Tú pensando que ya no puedes continuar haciendo más nada y Dios diciéndote que recuperes la fuerza porque largo camino te resta. Amigo, las pruebas de esta vida nos llevan a veces a pensar disparates, pero Dios ilumina nuestras mentes para que nosotros veamos las cosas como Él las ve. Porque Dios llama a las cosas que no se ven como si se vieran. Y llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros vemos el problema presente, pero Dios ve la bendición futura. Nosotros vemos nuestra debilidad, pero Dios ve las fuerzas que Él nos está dando. Nosotros vemos el fracaso del presente, pero Dios ve la victoria futura. Así que no te enfoques en tu problema, ni en tu debilidad, ni en tu fracaso, ni en la falta de recursos tampoco, sino en el Dios que te fortalece, en el Dios que se compadece de ti y tiene de ti misericordia, en el Dios que te favorece, en el Dios que te sostiene con su mano derecha, en el Dios que oye tu oración y a su tiempo la va a contestar, en el Dios que hace milagros a favor de sus hijos. Por eso, no dejes que tu corazón se turbe y determínate a amar a Dios con amor inalterable. Mi querido hermano, ¿cómo está tu amor para Dios? Amamos a Dios porque Él es bueno. Tenemos que seguirlo amando, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Hay pruebas, hay lucha, hay batalla, pero eso es parte de la vida. De todos modos, tú y yo tenemos que agarrarnos del Señor. Saber que Dios es bueno y tiene un buen propósito con nosotros y por lo tanto, pase lo que pase, mi querido hermano, no puedes cambiar. No puedes dejar que tu corazón se confunda por las circunstancias que estás pasando. Tienes que saber que Dios está en control, aunque tú no lo veas, aunque no parezca así, Dios está en control. Y al final, aún las cosas malas que sucedieron van a obrar para nuestro bien. Quiere decir que Dios va a sacar algún beneficio para nosotros, aún de las cosas malas que nos pasan. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fe para que nos podamos mantener firmes, porque es lo que el Señor quiere.
el apóstol Pablo se había despedido de los efesios diciendo: la gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Cuando tu amor no cambia, así sea que estás en las buenas o en las malas, así sea que estás en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, tu amor es el mismo. No dudas si Dios te ama menos o más porque ahora no te está ayudando. Tú sabes que Dios te ama, aunque tengas que pasar por pruebas. Las pruebas no vienen de Dios para castigarte. Las pruebas son parte de esta vida, parte de las maldades que el diablo quiere hacernos para alejarnos de Dios. Pero nuestro Dios está a nuestro lado para ayudarnos y para fortalecernos para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Así que el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios sea con todos los que aman al Señor, con un amor que no cambia. Que tú y yo nos decidamos a que nuestro amor para Dios no cambie, no se altere por ninguna circunstancia de esta vida. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Eso es todo lo que tengo para ustedes en esta mañana. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, los amo mucho y vamos a seguirnos manteniendo unidos a través de estos estudios de la palabra, cada uno desde su hogar, pero nos parece que sentimos el amor del Señor en la unidad de la fe. Dios me los bendiga y la semana que viene estaré nuevamente aquí con otro pequeño estudio de la palabra del Señor. Soy la pastora Raquel Martínez.